Viva y eficaz de la ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigo, amiga que estás escuchando en este momento la radio. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Le damos gracias al Señor por otro día más que nos permite, nos da vida para poder compartir su bendita palabra en la Biblia hoy. Todo lo que nos rodea, todo lo que sucede en nuestra vida personal, a nivel social, económico, cultural, todo nosotros consideramos que puede ser aplicado, puede ser entendido a través de la palabra de Dios. Así que sin más introducción, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y comenzar con el primer bloque, un lindo bloque que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por otro día más, gracias por la vida, Señor, gracias también por la vida eterna que nos has regalado en tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta posibilidad de poder compartir tu palabra. Gracias por el corazón, la mente de aquellos que están escuchando y aquellos que escucharán tal vez lo que vamos a compartir el día de hoy. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque el corazón y la mente de cada uno de aquellos que reciban estas enseñanzas. Señor, gracias por este privilegio. Señor, toma control del mundo espiritual, también que nos rodea. Señor, quita toda interferencia del enemigo y por favor, Señor, que sea tu palabra y tu Hijo Jesucristo el centro de esta enseñanza. Señor, nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 En este primer bloque, hermanos, vamos a hablar de algo que sucedió en la Iglesia de Cristo desde que fue establecida, desde el día de Pentecostés. Los que se levantaron contra la Iglesia a través de los siglos, desde aquel entonces y hasta ahora, en este tiempo más que nunca, los que han aparecido con doctrinas falsas, los que han aparecido con ideas extrañas, no traídas de parte del Señor, sino con un evangelio diferente, con ideas diferentes. La Iglesia ha sido amenazada por 20 siglos y lo seguirá estando hasta que Cristo venga por ella. Vamos a estar compartiendo en este bloque dos de las principales amenazas más grandes que tuvo principalmente en el segundo siglo la Iglesia de Cristo. Y mi esposa va a comenzar a leer 1 Timoteo 4:1, después yo voy a leer la Escritura y ella va a comenzar a desarrollar lo que fue el gnosticismo, quién fue Marción y cuál fue la respuesta de la Iglesia de Cristo en aquel entonces para poder conservar la doctrina y el Evangelio en una manera sana. Amén. Dios les bendiga a todos y comenzamos entonces con la primera escritura, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Y vamos a Gálatas. Antes de entrar en el desarrollo del tema, Gálatas 1, del 6 al 9, una escritura muy conocida. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Y algo que tenemos que mencionar, ¿verdad?, es que toda la gente, o la mayoría de la gente que llegaba al cristianismo en el segundo siglo, carecía de todo trasfondo católico. Cada uno traía sus propios conocimientos y experiencias. Esta situación provocó que muchos
comenzaran a introducir doctrinas falsas cuanto a la fe cristiana. En esa época también todos venían de una cultura de idolatría y tomaban un poco de cada creencia para establecer su propia religión. Lo que estaba en juego en aquella época era conocer el mensaje único del Evangelio de Cristo. De todas las interpretaciones erróneas que aparecieron en el cristianismo del primer siglo, la que más estuvo a punto de triunfar y desviar a todos los creyentes fue el gnosticismo. Este movimiento existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él. El apóstol Juan en sus cartas aclara doctrinas fundamentales del cristianismo, todas ellas para refutar y contradecir las mentiras del gnosticismo. Amén. Y como decía mi esposa, la gente prácticamente en aquella época, muy pocos podían leer, podían escribir. Ninguno tenía un trasfondo teológico en cuanto a lo que era el cristianismo, quién había sido Cristo. Llegaban con un corazón abierto a las reuniones en hogares principalmente y recibían de manera regular o de manera apropiada de parte de aquellos que eran cristianos, ¿verdad? Pero también el corazón de la gente se abría por el deseo de conocer a personajes o este grupo de los gnósticos. Ahora, ¿qué creían los gnósticos? El término gnosticismo viene del griego gnosis y significa conocimiento. Para los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial, solo para los elegidos y para quienes tuvieran un conocimiento e inteligencia especial. Los gnósticos estaban preocupados con la salvación. Decían que la carne era mala y el ser humano está encarcelado en ella y de alguna manera es imposible salir. Por lo tanto, creían estos herejes, lo que vale es el espíritu. Nuestro espíritu es parte de un ser universal que ellos le llamaban el creador. No hablaban, al decir creador, no estaban por supuesto hablando de nuestro Dios, del creador verdadero, ¿verdad? Del universo. El logos, la palabra creadora, Cristo Jesús. Pero ellos le llamaban el creador. Y según los gnósticos, cada tanto, este supuesto creador enviaba algún mensajero a la tierra para que los elegidos pudieran conocer los misterios universales. Al día de hoy encontramos muy relacionado este pensamiento con lo que es la nueva era o la New Age. El Buda se consideraba o se considera allá también en Oriente, después de varios siglos, después de 14 siglos que apareció el Buda, se sigue creyendo que fue un enviado del cielo de parte del Creador, según ellos. Pero para ellos, lamentablemente, Cristo solamente era un mensajero más. Negaban la divinidad de Cristo como Hijo de Dios. El gnóstico tenía a Cristo como uno de los tantos personajes celestiales que ellos declaraban conocer. El gnosticismo está muy arraigado en nuestros días, como dijimos, a través de la nueva era, a través de querer encontrar el conocimiento a través de los espíritus guía. Tengamos cuidado, hermanos, cuando nos dicen que hay que meditar, que hay que cerrar los ojos y pedirle al espíritu guía que aparezca para que guíe nuestra vida. Por favor, tengamos mucho cuidado con ese tipo de práctica. El enemigo, Satanás y todo el mundo de maldad está detrás de todo ese tipo de práctica. Según los gnósticos, Cristo había venido a la tierra solo para recordarnos de nuestro origen celestial. Mientras que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a esta tierra como Hijo de Dios para morir en la cruz, para resucitar al tercer día y para pagar por nuestros pecados, por los pecados de todos aquellos y darle vida eterna a todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. No creían que Él como Salvador del mundo vino a pagar por nuestros pecados. Ellos creían que el Espíritu era eterno y la carne era mala y perversa.
Por lo tanto, algunos de los gnósticos enseñaban que había que vivir una vida de libertinaje. Total, de alguna manera el espíritu, cuando la carne moría, de alguna manera podía llegar delante de esos personajes celestiales o delante del supuesto creador que ellos nombraban. Qué triste que al día de hoy, todavía aún dentro de algunas denominaciones o grupos que se llaman cristianos, se motiva a vivir de esta manera, sin entender que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí las cosas pasaron, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la mente, el corazón y el espíritu que debe reinar en aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Cada vez mejor, cada vez más separados para Dios. Amén. Y continuamos entonces. Otra amenaza para el cristianismo del primer siglo fue o la trajo un tal Marción. Se podría llamar hereje, ¿verdad?, por distorsionar tanto la palabra de Dios. Marción era el hijo del obispo Sinope, y la palabra obispo aquí es tomada como anciano de la iglesia. Marción parece haber sentido un odio muy grande hacia dos cosas. Primero, el mundo material, y segundo, el judaísmo. Marción declaraba que este mundo era malo y que el creador de este mundo debía ser un Dios malo y sin misericordia. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eran dos dioses distintos. El del Antiguo Testamento, Jehová, según Marción, era un Dios arbitrario, celoso y vengativo. Según Marción, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios que era el Padre de los cristianos. Este Dios era un Dios de amor, de compasión y misericordia. Por ello, Marción estableció cuáles libros, según su parecer, cuáles libros de la Biblia debían ser enseñados y cuáles no. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Al igual que, como hablaba el pastor, el gnosticismo, las enseñanzas de Marción representaron una seria amenaza para los cristianos del siglo II. Amén, amén. Se imagina, como decíamos los gnósticos y ahora este hombre Marción, que trastornó la iglesia entre el año 100 y el año 160 más o menos después de Cristo. Algunas de las cartas de Juan, ya luchaban antes del año 100, después de Cristo, ya luchaban contra este tipo de herejía, no solo el gnosticismo, sino también con Marción. Se imagina pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Qué herejía, qué blasfemia, pero ya Pablo, como leyó mi esposa ahí en 1 Timoteo 4, ya alrededor del año 60, 58, 60, cuando Pablo escribe a Timoteo, ya ahí proféticamente Pablo declara que en las próximas décadas iba a aparecer ese tipo de doctrina. Ahora, siempre van a aparecer herejes, siempre van a aparecer mentirosos que quieran destruir el Evangelio de Cristo. ¿Cuál tiene que ser la respuesta de la iglesia? Bueno, en aquel entonces la respuesta de la iglesia apareció a través del canon de la Escritura. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Se leía normalmente el Antiguo Testamento a través de la versión en griego llamada Septuaginta. La Septuaginta fue completada del hebreo al griego alrededor del 150 a.C. También se leía algunos de los evangelios y algunas de las cartas de Pablo. Estamos hablando de ya al final del siglo I, alrededor del año 100 y hasta el año 150, como decíamos. En esas décadas comenzó a recopilarse lo que es el canon. Como decíamos, hasta ese tiempo los evangelios, algún evangelio se leía, algunas de las cartas de Pablo, pero no todos los libros del Nuevo Testamento fueron aceptados rápidamente. Los primeros en ser recopilados fueron los evangelios. Luego las cartas paulinas, luego las cartas de Juan, Santiago, Judas y Pedro fueron las últimas aceptadas como canónicas.
para el fin del siglo II, es decir, alrededor del año 300 después de Cristo, casi todo el Nuevo Testamento había sido compilado en base a los manuscritos más antiguos escritos en el primer siglo. Y como siempre, ¿cuál tiene que ser la respuesta de la iglesia, hermanos, ante el ataque tanto del enemigo, tanto a través de herejes, de doctrinas, de herejía? ¿Cuál tiene que ser la respuesta de la iglesia? Como lo fue siempre, la iglesia de Cristo debe responder con la doctrina sana, no movernos ni a derecha ni a izquierda, y no importa si estamos políticamente correctos delante de lo que nos rodean o socialmente correctos, la iglesia de Cristo debe mantenerse, le gusten a los que nos rodean, debe mantenerse a través de la palabra de Dios. Vamos a ver cuál fue la segunda respuesta de la iglesia ante este ataque de herejías en contra del Evangelio. Amén. Y la segunda respuesta fue el credo. Otro modo en que la iglesia de Cristo respondió a los ataques de los gnósticos y de los marcionistas fue el establecimiento del credo de los apóstoles. Este credo, en forma de preguntas, se aplicaba en el bautismo antes que el candidato o la persona fuera bautizada, y decía algo así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de Cristo y la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Esa es la segunda respuesta que aparece allá en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Primero se arma el canon, segundo el concilio de Nicea, donde se establece que a través de este credo de los apóstoles todas las doctrinas básicas de la Escritura estaban resguardadas. Como decía mi esposa, cada persona que iba a ser bautizada, a través de preguntas, se le hacía que contestara si estaba de acuerdo en toda esta declaración en cuanto a la divinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la resurrección de Cristo. Al final del siglo II, hermanos, la iglesia cristiana tal vez podía tener algunas diferencias en cuanto a pequeños detalles menores, pero supo mantener a través del canon y el credo de los apóstoles la unidad doctrinal en contra de los herejes. Y mi pregunta como líderes, como pastores, ¿qué estamos haciendo hoy, hermano, hermana? ¿Cómo estamos defendiendo la fe de Cristo? ¿Qué está haciendo mi iglesia, tu iglesia, para no permitir que el mundo quiera interponer nuevamente ideas del mundo, ideas de herejía, blasfemias contra el Espíritu Santo, contra Cristo, contra Dios el Padre? Esa pregunta me gustaría que nos quedemos para poder compartirla. También, si no soy líder, compartirla a mis líderes. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué cree usted, pastor? ¿Qué cree usted, hermano, diácono? ¿Qué cree usted de la salvación en Cristo? ¿Qué cree usted de cómo debe ser un matrimonio? Varón, mujer, estamos recibiendo mucha falsa información. ¿Qué cree mi iglesia de cuál es realmente el verdadero evangelio de Cristo? Volvemos en un par de minutos, hermanos, con el siguiente bloque. Dios les bendiga. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad
ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Polly Street, esquina con Rincón Street, en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, bendiciones, hermanos, hermana, amigo, amiga que estás escuchando La Biblia Hoy. Lindo bloque el que tuvimos anterior, ¿verdad? En cuanto a cómo defender la fe del Evangelio. Vamos a ir en este bloque un poquito, no motivacional, pero vamos a dedicarlo un poco. ¿Qué nos dice la Biblia hoy en cuanto a la enfermedad? Aquellos que están enfermos, aquellos que tal vez están pasando por un tiempo difícil, una prueba difícil en cuanto a su enfermedad. Vamos a estar leyendo la escritura en Lucas 6, del 6 al 11. Y después de compartir este bloque, vamos a hacer una oración para ver cómo el Señor contesta en tu enfermedad, en lo que estás sufriendo. Pero primero vamos a compartir la escritura. Vamos a ir a Lucas 6, del 6 al 11. Y dice la palabra de Dios, Lucas 6, del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y así él lo hizo y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Por la gracia de Dios, hermanos, tanto como la Escritura, aún en el día de hoy, somos testigos de milagros y sanidades que el Señor Jesucristo hace, como lo hizo en su ministerio terrenal por las calles de Galilea y de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo es real, está en medio de nosotros, viene por su iglesia y su poder es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que esta palabra pueda motivarte, hermano, hermana, tú que estás sufriendo alguna enfermedad por largo tiempo, que pueda motivarte a no perder la fe. Vamos a ir a ver el 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Otras versiones dicen tenía la mano atrofiada, paralizada, encogida. No sabemos la causa exacta, pero sí podemos concluir que fue resultado de un tipo de parálisis local. No sabemos cuánto tiempo llevaba así, pero lo triste que para la mentalidad judía esto debía corresponderse con algún juicio de Dios sobre la vida de este hombre, porque seguramente había cometido algún pecado profundo.
Encontramos una historia similar en la historia del hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. La tradición judía o el pueblo judío o el fariseísmo enseñaba que si el hombre disfrutaba de buen pasar, de buena salud, de buen poder económico, de buen respeto en la comunidad, era porque no tenía pecado. Qué cosa más errada, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios ahí en Romanos nos dice que pues todos pecaron y estamos en realidad destituidos de la gloria de Dios. Había una enfermedad que estaba presente, no se podía negar. Había algo que también a lo mejor emocionalmente estaba afectando a este varón. Se sentía acomplejado, impotente. En otros momentos tal vez se sentía inferior. Seguramente esto afectaba su autoestima. ¿Cómo trabajaba este hombre? No podía trabajar. ¿Cómo mantenía a su familia? Su condición física le restaba capacidad y fuerza. En aquella época, la única manera de sustentarse cada día era trabajando con toda la capacidad física que el hombre poseía. Amén. Que uno muchas veces lee, ¿verdad?, estas situaciones o estas historias y piensa que afecta solamente un área de la vida, ¿verdad?, lo físico, pero en realidad afecta lo emocional y lo físico, lo familiar, todo lo que se relacione con esa persona. ¿Qué obstáculos tenía este hombre, los cuales tenía que superar? Dentro de esa enfermedad, como decía el pastor, ¿verdad?, le restaba fuerza, le restaba capacidad para desenvolverse en sus tareas diarias. Yo pienso que a esta persona, uno de los obstáculos que tenía que superar día a día era la ansiedad. Allí, ¿verdad?, lo cuenta en el versículo 6, que tenía seca la mano derecha, y también eso es algo significativo que en este momento no lo vamos a tratar, pero este hombre buscaba a Dios. Podemos ver que a pesar de su crisis buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque fue a la sinagoga, fue a adorar a Dios y a aprender de su palabra. Y en el tiempo de Dios tiene un encuentro con Jesús. Y esto es importante de recordar. Dios tiene un tiempo para todo. A veces aparecen las crisis que nos recuerdan que debemos buscar a Dios. Cuando todo va bien, muchas veces nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Nos acordamos de Él cuando comenzamos a tener problemas. Y en este momento tal vez estés pasando o estemos pasando por un tiempo de enfermedad física y nuestra fe en Dios muchas veces pareciera que se desvanece. Déjame decirte que para los hijos de Dios, la perfecta voluntad de Dios está siempre trabajando en nuestras vidas, a pesar de lo que pase en ella. Y si el Señor ha permitido una prueba de enfermedad en nuestras vidas, Él conoce los motivos por los cuales lo ha permitido. Tal vez quiera probar nuestra fe. A lo mejor quiera probar nuestra fidelidad a la palabra de Dios. No lo sabemos en verdad, pero sí sabemos algo, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén. Vimos que hay una enfermedad real, vimos que había ansiedad seguramente, pero este varón tenía un corazón que buscaba a Dios. En el versículo 7 al 9, en el 7 y el 9 hay un señalamiento de parte de los religiosos, como pasa siempre, ¿verdad? Somos tan rápidos en juzgar cuando algún hermano o hermana está pasando por un tiempo de enfermedad principalmente. Muchas veces lo relacionamos como aquellos fariseos. ¿Qué estará haciendo mal esta persona? Fíjese en el versículo 7, Lucas 6:7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Por eso el Señor en el versículo 9 les dijo: os pregunto una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida
o quitarla. Lo interesante es que el Señor lo sana. Y algo interesante en este milagro es que el Señor no hizo nada, solamente habló. No muestra la Escritura de que hizo ningún tipo de esfuerzo físico para sanarlo. Hay un señalamiento, entonces había escribas y fariseos. No solo atacarían a Jesús, sino también a este hombre, una vez que recibió la sanidad en el día de reposo. Dice que le acechaban a Jesús. Esto nos habla de los enemigos de la gloria de Dios. Muchas veces cometemos el error de creer que en el cristiano la enfermedad llega por algún pecado profundo en su vida, nada más alejado de la realidad, sino que nos explica el libro de Job. Este varón era justo, aclara la palabra que era justo en todo su caminar. Sin embargo, el Señor permitió que Satanás lo probara aún hasta última instancia en su propio cuerpo. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Fíjense en el 6:8, en la primera parte del versículo. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. El Señor todo lo sabe. Él conoce tus sentimientos, tus emociones, tus luchas. No dejes de buscar a Jesús a través de la oración y no pierdas la confianza en Él si la sanidad no ha llegado todavía a tu vida. Él es tu Dios y no te dejará ni te desamparará, como lo promete en su palabra. En el verso 8, también es en la segunda parte, el Señor le pide al varón que haga algo. Levántate y ponte en medio. Quizá hubo murmuraciones, quizá hubo obstáculos por superar. Tal vez este hombre dudaba de qué iban a decir los religiosos, pero finalmente se paró y creyó en Cristo. Este hombre fue desafiado a creer y a vencer el miedo. Esta palabra del Señor implica que la acción del hombre, de la mujer de Dios, aún ante la prueba, es necesario. Dios nos respalda. No perdamos la fe, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos leyendo la Escritura. El Señor tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Amén. Y lo grandioso de todo esto es que Jesús tiene el poder. Tiene el poder para sanar, tiene el poder para restaurar. Fíjese lo que le dice a este hombre en el versículo 10. Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Imagínese esa situación, ¿verdad? La mirada de todos deberían estar en el hombre, deberían estar en Jesús. Quizás muchas veces nos enfocamos y tratamos de mostrar nuestras fortalezas y nuestros resultados y todo lo que hacemos bien. Pero la mano de este hombre no era nada bueno, no era bonito. La guardaba ese hombre, la escondía, así como nosotros muchas veces escondemos todo lo que no nos gusta de nosotros. Pero Jesús le dijo, le pidió específicamente ver esa mano seca. Muéstrale, en este caso nosotros mostrémosle a Dios nuestras debilidades, nuestros pecados, todas esas cosas que queremos esconder, que no, en realidad no nos hace sentir bien, ¿verdad? Nos hacen sentir mal. Por ejemplo, miedos, un temperamento quizás sin control, la ligereza de la boca, que muchas veces nos mete en problemas. Algo a lo mejor más profundo, la inmoralidad sexual o el doble ánimo, falta de fe. Cada uno sabemos nuestras debilidades. En este momento el Señor nos pide que la traigamos delante del Señor y descubramos todas esas cosas. Porque aparte de todo, el Señor lo conoce. Cuando traemos todas estas cosas a Dios y reconocemos nuestra condición, allí es que el Señor Jesús puede llegar a traer restauración, allí nos puede levantar, allí nos levanta en bendición. Él es nuestro sanador integral. Ahora, la pregunta es esta, ¿estamos listos para recibir la sanidad? ¿Creemos por fe que Cristo puede sanarnos en este mismo momento? Por otro lado, debemos entender que la perfecta voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Y tal vez
esa voluntad de Dios es que esta enfermedad no sea quitada de nuestra vida. Acordémonos del ejemplo de Pablo. Dice que rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de su carne. Y el Señor le dijo, lo que todos sabemos, ¿verdad? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jesucristo está siempre atento a la oración de sus hijos. También allí podemos encontrar, ¿verdad?, en los evangelios cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Amén, amén. Y antes de la conclusión, vamos a hacer esta oración. Hermano, hermana, si usted quisiera orar con nosotros, yo quiero orar y vamos a pedirle al Señor que si es su voluntad, esa enfermedad, ese flagelo, no importa la gravedad, no importa dónde esté la enfermedad, si es voluntad del Señor, yo tengo fe, tenemos fe desde esta cabina de radio, de que el Señor puede sanarte. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, ahí donde estés, que pongas tu mano en ese lugar de tu cuerpo que está enfermo, y vamos a orar de esta manera. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna y nos ha dado este poder, este privilegio, Señor, de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Nosotros, Señor, en ese poder, en ese dunamis, en esa dinamita espiritual que tiene cada uno de tus hijos al hablar en el Espíritu Santo, en este momento, Señor, nosotros declaramos sanidad en cada uno de aquellos que la necesitan, en cada uno de aquellos que ha creído en tu nombre, que tiene fe, Señor, de que tú lo puedes sanar o la puedes sanar. En este momento declaramos sanidad en la vida de cada uno de aquellos que por fe están poniendo, Señor, la mirada en ti. En el nombre de Cristo declaramos que la sangre de Jesucristo en este momento cubre, sana, restaura cualquier enfermedad que sea tu voluntad, Señor, sanarla en cada uno de aquellos que está escuchando en este momento. Lo declaramos hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre y la autoridad y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Y no lo hacemos cada programa, pero si el Señor te sana, por favor, si pudieras avisarnos para tenerlo en nuestros récords de sanidad de parte del Señor, si nos pudieras llamar al 805-512-0558. Simplemente si quieres dejar un mensaje diciendo, pastor, el Señor me ha sanado a través de la oración, te lo agradeceríamos mucho. Y para concluir, el Señor Jesucristo es hacedor de milagros, Él tiene compasión de nuestras necesidades. Nosotros somos los que a veces debemos superar obstáculos que aparecen cuando procuramos su presencia, su toque transformador. Ojalá que en este caso el Señor no nos haya dejado con las manos vacías y muchos milagros de parte de Cristo hayan llegado a su pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvemos en un minutito, hermanos, con el último bloque. Hermanas también, por supuesto, en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Polly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558
Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando el programa. Vamos a comenzar el tercer y último bloque de este día, si el Señor lo permite, hablando un poquito de cómo ve la palabra de Dios. Qué importante también, ¿verdad? La Biblia hoy, cómo ve la Biblia lo que es la separación y el divorcio. Vamos a comenzar rapidito con este bloque. Mi esposa tiene una escritura y va a desarrollar la primera parte de este bloque en cuanto a separación y divorcio. Amén. Si me quiere acompañar, si puede, buscar en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra del Señor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y Dios siempre ha pretendido que un matrimonio formado por un hombre y una mujer sigan casados de por vida. Yo le voy a pedir al pastor si puede leer 2 escrituras y continuamos entonces con el tema. Amén. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hombre, mujer, y serán una sola carne. También la palabra en Malaquías, capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice que Dios aborrece el divorcio. Dice el 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Lamentablemente el divorcio está disponible para cualquiera, de acuerdo a las leyes. Y eso permite que muchos esposas, esposos tomen los votos del matrimonio a la ligera. Dios desea que los matrimonios sigan juntos. Lamentablemente sabemos que por el pecado que ha infectado todos los aspectos de la vida del hombre, y por eso, lamentablemente, vemos que algunos matrimonios no sobreviven. Sin embargo, Dios espera algo de nosotros, de aquellos que somos sus hijos. Dios espera que sus hijos respeten sus compromisos matrimoniales. La Biblia, asimismo, no ofrece una escapatoria fácil para el que quiere abandonar a su esposo o a su esposa. Amén. Amén. ¿Y qué es el divorcio o la separación? Bueno, el divorcio es la ruptura del matrimonio y se establece entonces la división de los bienes matrimoniales. Y si hay niños, lamentablemente si hay niños, también se decide quién va a tomar control de los niños. La separación es, por otro lado, cuando los esposos deciden vivir solos, como si nunca hubieran estado casados. El divorcio destruye un matrimonio, así como destruye una familia que hasta ese momento era una sola unidad. Destruye el sueño de un futuro positivo, con planes familiares. El divorcio afecta espiritual, emocional y aún económicamente a la familia. Según un censo del año 2000, fíjese, casi 20 años, estamos mucho peor al día de hoy, pero según este censo del año 2000, en Estados Unidos hay más familias que viven con un solo padre o madre que las que viven con ambos padres. Qué triste, ¿verdad? Amén. Se ha hecho un estudio del Instituto Barna que dice que el 35% de los que se casan pasan por un divorcio.
El 18% de ese 35% se divorciarán más de una vez. La cifra no varía en cuanto a las personas cristianas. Triste hermana esta realidad, pero es verdadera. Se ha comprobado que los niños que pasan por el divorcio de sus padres pueden mostrar infelicidad hasta pasados 15 años después de esa separación. Y lamentablemente, muchas veces las consecuencias del divorcio los siguen toda la vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al divorcio? ¿Cómo puede la Iglesia ayudar en estas situaciones? El pastor va a leer algo de un libro de consejería. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de consejería bíblica del Dr. Clinton, y dice que Romanos 12:15 dice que debiéramos llorar con los que lloran. Las personas que se recuperan del trauma de un matrimonio roto necesitan de su iglesia. Y por otro lado necesitan que su iglesia comparta su tristeza, les ofrezca compasión, les garantice que su familia eclesial no les abandonará. La iglesia debe impartir esperanza de que Dios sacará algo bueno de sus dificultades, como leíamos y conocemos allá en Romanos también 8:28. La iglesia, si es apropiado, debe ofrecer oportunidades para que primero, por supuesto, el matrimonio sea restaurado. Pero si no se restaura y la persona, hermanos, queda divorciada, muchas veces sin desearlo, no actuemos de manera religiosa, no actuemos condenando a la persona de una manera tal que a lo mejor va a alejarse total y definitivamente de recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los motivos para el divorcio? ¿Puede haber divorcio? Claro que sí. Primero es el maltrato físico. Aunque el maltrato físico no lo menciona la Biblia como motivo para divorciarse, pero por otro lado la Biblia no ordena que en ningún momento una mujer que es abusada debe permanecer en un hogar donde se sufren maltratos físicos. La restauración solo será verdadera si el agresor se arrepiente y si se observan cambios significativos en su conducta. Por otro lado, ningún consejero bíblico serio va a aconsejar a la persona maltratada que siga viviendo con el abusador. Es más, el consejero bíblico que aplica la palabra de Dios no solo le dirá a la persona abusada que inmediatamente deje al abusador, sino que también se contactará con las autoridades policiales. El abuso mental o verbal, incluyendo los insultos, amenazas y desprecios, también pueden ser motivo para una separación, ya sea temporal o que termine en divorcio. Pero dice la palabra de Dios que el hijo, la hija de Dios, no está sujeto a servidumbre. Así que, ¿cuáles son los motivos para el divorcio? Puede ser maltrato físico, puede ser también maltrato emocional y espiritual o familiar. Amén. Y ahora sí vamos a ver motivos bíblicos, motivos donde sí la palabra de Dios nos dice o nos da en cierta manera, ¿verdad?, el permiso de divorciarnos. Primero es la actividad sexual extramatrimonial. Este es uno de los motivos bíblicos para que el afectado pueda decidir romper los votos matrimoniales. Y allí en Mateo 5:32 el Señor dice de esta manera: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra cosa puede ser el abandono físico y emocional del esposo o la esposa no creyente. Puede ser motivo para que la persona abandonada decida llegar a un divorcio. Y allí en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 15, creo que el pastor lo va a leer. Amén. Y dice así, dice el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Antes de tomar una decisión final, pongamos una pausa, visitemos un consejero bíblico, un consejero que bíblicamente nos guíe a las decisiones que tomar, que este consejero nos muestre lo que la palabra de Dios dice sobre el divorcio. Yo les quiero leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12, algo que todos conocemos, ¿verdad? Una cita bíblica muy conocida, pero que muchas veces no aplicamos. Y dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo le voy a pedir al pastor si puede leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o la mujer, por supuesto, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, si usted todavía no se ha divorciado, si lamentablemente ha llegado a ese punto que no sabe qué hacer, todavía no tome una decisión emocional, consulte un consejero bíblico, busque consejería cristiana. Segundo, evalúen, hermano, hermana, evalúen con su esposo o esposa realmente todo lo que esto va a significar para la familia. Va a cambiar la situación económica, va a haber una lucha por la custodia de los niños, va a haber estrés por la soledad, por el abandono, de alguna manera la culpa que aparecerá cuando a través de los años se vea el efecto del divorcio sobre los hijos. Siempre hay tiempo para poder volver atrás, y aunque se necesite un tiempo de separación, pero póngase bajo un consejero bíblico. Usted, hermano, hermana, que cree que la palabra de Dios y Cristo son tan poderosos, el Señor puede cambiar corazones. En meses, a lo mejor usted va a poder ver un milagro. Hace un rato hablábamos de milagro físico. ¿Por qué no un milagro familiar en este tiempo? ¿Por qué no creerlo? La economía cambia, va a haber luchas, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber sentimientos de abandono. Escuchen testimonios de personas cristianas que han pasado por divorcio. Por favor, escuchen las consecuencias. Aún a través de una consejería bíblica se pueden formar grupos de trabajo donde usted va a encontrar que no es la primera persona que está pasando por lo que está pasando. Hay veces que como cristianos se siente esa vergüenza, ¿verdad? Esa pena de decir, yo no puedo ir a compartir esto en mi iglesia porque no lo aceptan, no lo reciben, no van a entender lo que estoy pasando. No deje de buscar, hermano, hermana, ore para que el Señor lo lleve a alguna persona, a algún grupo, a algún lugar que, basado en la palabra de Dios, puedan aconsejarlo, y estamos seguros que el Señor va a hacer el milagro. Lo vemos prácticamente cada semana a través de la consejería cristiana. Le voy a pedir a mi esposa, ya para terminar, si puede leer Santiago 5:16, a ver qué nos dice la palabra. Amén. Y antes de leer el versículo, yo quiero comentar algo. Tenemos que ser sinceros, porque muchas veces los problemas que tenemos en el matrimonio son por egoísmo, por orgullo, por no querer dar el brazo a torcer, por no querer
cumplir el papel y el rol que Dios dejó en la palabra para cada uno de nosotros. Por eso es importante que seamos aconsejados por la palabra de Dios. Y allí en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y ya como punto final, para las personas que han pasado por un divorcio, hermano, hermana, ningún pecado es imperdonable, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros te motivamos a seguir adelante en Cristo. Si has pasado por un divorcio, el Señor ha pagado en la cruz también por ese pecado, por ese error, por esa falta que muchas veces a lo mejor ni tú participaste demasiado para que se produjera. Así que te motivamos también en este tiempo a pedir perdón al Señor. Él ya conoce lo que pasó y te motivamos a seguir buscando una iglesia evangélica donde recibas la palabra con gracia. No un evangelio diluido, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra de Dios con gracia. Si el Señor te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y antes de terminar, amigo, amiga, si nunca has recibido a Cristo, si escuchas a lo mejor el programa o escuchas la radio y nunca diste ese paso de fe, ¿qué será recibir al Señor? Siempre lo nombran, siempre lo dicen. Recibir a Cristo es recibir la vida eterna. Recibir a Cristo es reconocer que Él es el Hijo de Dios. Es declarar que nació de manera única a través de María, de la Virgen. Es reconocer que no tuvo pecado, que no tuvo errores, que es todo amor, es todo misericordia. Es reconocer que murió en la cruz del Calvario, afuera de Jerusalén, por ti y por mí. Es reconocer que resucitó al tercer día y que está ahora sentado a la diestra de Dios, como dice la palabra. Es reconocer que Él viene por su iglesia, su verdadera iglesia. La iglesia, el grupo de todos aquellos que con un corazón sincero han dicho: Señor, tú eres nuestro único y nuestro suficiente Salvador eterno. ¿Te gustaría hacer esa confesión de fe para recibir el Espíritu Santo y pasar a ser hijo de Dios, como dice allá el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12? Si te gustaría hacerlo, solamente tienes que repetir después de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Padre, de corazón, de todos mis pecados en este momento. Te pido perdón y te suplico, Señor Jesús, que puedas entrar en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y te recibo en este momento como mi único Dios. Y sé que en este momento tú me estás dando la vida eterna para pasarla contigo por toda la eternidad. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que, según tu palabra, yo recibo en este momento a través de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, hermano, hermana, ya eres parte de la familia de Dios. Compra una Biblia, busca una iglesia evangélica, cristiana evangélica, donde se predique el Evangelio sin diluir, el Evangelio de gracia de Cristo Jesús. Rodéate de una familia de la fe genuina que te ayude a crecer en este precioso caminar cristiano hasta que el Señor nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Este ha sido tu programa,
La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558